Muy buenas noches, amada iglesia, amados hermanos que están conectados. Un martes más acá compartiendo con cada uno de ustedes, acá con Alberto y con Andrés. Saluden. Dios los bendiga, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos para compartir la palabra del Señor. Igualmente, agradecido a Dios por poder compartir un programa más y una meditación más de la palabra de Dios. Sí, es lo mejor que podemos hacer. Así es. Así que también tenemos del otro lado, tenemos a Cristian que nos está acompañando hoy. Así que nos va a estar saludando también con los saludos. No sé si está ahí en posición. Sí, estoy Cristian. Acá. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos al programa del día de hoy. Y sí, les animamos que nos dejen sus mensajes, que nos digan desde dónde nos están mirando y para que los leamos en vivo. Cualquier inquietud también que tengan, que para ser más claro, no sé, explicar alguna cosa más, nos pueden dejar en los mensajes y lo vamos a estar leyendo en vivo. Así es. Muchas gracias, Cristian. Así bueno, oramos antes de arrancar. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, por tu misericordia, por tu amor, por permitirnos estar aquí para compartir tu palabra. Es un gran privilegio, una gran responsabilidad, pero Señor, lo hacemos con gratitud en nuestro corazón, sabiendo de que es la palabra la que trabaja en la vida y en los corazones, y te damos gracias por permitirnos ser parte. Alabamos y glorificamos tu nombre, sabiendo de que tú hablarás a nuestra vida. Sí. Amén. 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 Así bueno. Es. Gracias, así que bueno, vamos a estar ahí comenzando. Estamos en nuevo horario. Estábamos a las 8, ahora estamos a las 7. Así que, como siempre, los programas que han subido en Facebook, en YouTube. Así que tranquilamente lo pueden volver a buscar, ver, compartir. Así que bueno, vamos a arrancar como siempre. Estate ahí con la Biblia en la mano, un lápiz, un papel para poder también ir anotando cada detalle, sí, que Dios te vaya hablando, cada versículo también que estamos diciendo, que no te pierdas, así seguramente después también puedes compartir con tu familia o obviamente queda guardado ahí para bendición personal. Así que bueno, Alberto, hacemos un resumen de lo que veníamos hablando. El martes pasado martes pasado tuvimos receso, nuestro pastor, gracias a Dios, está con nosotros nuevamente, fue operado, pero el Señor estuvo allí. Así es. Y realmente agradecido a Dios, ¿no? Amén. Amén. Bien, estuvimos mirando cómo se manifiesta la rebeldía, primeramente a través de las palabras, ¿sí? Cuando hay un corazón rebelde, bien pronto, a través de lo que decimos, vamos a manifestar esa rebelión a través de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces vimos ejemplos de cómo hubo personas que hablaron de forma rebelde en contra de Dios, ¿no? Y pudimos notar que en todas esas personas que hablaron palabras rebeldes, porque había una rebeldía en su corazón, sí. En todos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿no? Estuvimos viendo muchos ejemplos que no los vamos a citar ahora, pues están en el programa, que busquen el programa, no de la semana pasada, sino el de la antes semana, 2 semanas atrás, y allí los van a encontrar. Y también las razones, ¿sí? Nosotros queremos razonar con Dios, y Dios tiene razones y motivos propios porque Él es soberano. Amén. Entonces Él toma decisiones sin consultar con nosotros. No tiene por qué Dios, al tomar una decisión, esperar que nosotros lo aprobemos. O sea, nosotros sí tenemos que pedirle a Dios que apruebe nuestra conducta, nuestros hechos y nuestros pensamientos, pero Dios no. Por lo tanto, cuando empezamos a querer razonar con Dios, y razonar en el sentido de discutir con Dios, ¿no? De querer altercar con Dios, de querer que Dios nos esté de acuerdo con nosotros en lo que pensamos, ¿verdad? Ahí entramos en un razonamiento rebelde. Ahí donde tocamos el tema de Job, ¿no? Exactamente. Vimos cómo Job, él en sus razonamientos, porque los amigos de Job también, de entrada comenzaron razonando con Job. Claro. O sea, lo vieron y dijeron, este está así porque hizo algo malo. Y bueno, y Job se puso del otro lado de la vereda a razonar, porque los razonamientos humanos apelan a la mente humana. Entonces Job también se defendió que no había hecho nada, y bueno, y él quería hablar con Dios y que Dios intervenga, hasta que Dios intervino. Pero cuando Dios intervino de la manera que no se lo imaginaba. Claro. Porque Dios le dijo, bueno, ya que vos sabés tanto, decime ahora, yo voy a preguntar y vos me vas a contestar. ¿Dónde estaba? Y Dios le mostró su creación, ¿no? Y le dijo, ¿dónde estabas vos cuando yo hice todas las cosas? Y entonces él reconoció que realmente había hablado lo que no entendía.
Y muchas veces por querer saber por qué Dios hace las cosas, ¿no? Porque cuando pasa algo, nosotros enseguida decimos, esto debe ser por esto, por aquello. Sí, nos gusta opinar, ¿no? Sí, somos opinólogos. Y ahí vimos que estaba en Deuteronomio 28:28. Sí. Que dice, ¿no? Que lo revelado, 29. Que lo revelado es para nosotros y lo que Dios... Lo secreto es de Dios. Dios, si quiere revelarnos algo, lo va a revelar. Y si no, no somos quien. Ayer hablábamos con un hermano por una serie que se llama Chosen, que es como una historia de Jesús. Sí, una historia de Jesús. Pero le agregan cosas, ¿no? que no están en la Biblia. Y yo decía, pero si los escritores de los evangelios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, no vieron la necesidad de poner ciertas cosas, ¿por qué nosotros le tenemos que agregar? ¿Quién somos nosotros, no? Para agregarle, no, porque yo me imagino que esto habrá sido así, y ya le agregamos, porque le prepararon a Jesús en el Sermón de la Montaña, le prepararon una plataforma, como si fuera una campaña, y sí, faltaba el micrófono, y Jesús le decía a Mateo que le escriba el sermón, y le preguntaba, ¿vos qué te parece, Mateo? ¿Está bien así? No, y bueno, y lo cambiamos, y una cosa totalmente humana, que no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Como Alberto, el hombre, por más que tenga buena intención, echa a por perder. Por supuesto que está bien. Echa a perder el propósito de Pero Dios, ¿no? Empezaron con un poquito, y como un poquito de levadura, termina estropeando una buena obra. Una pequeña mosca. Exactamente, ¿no? Como nosotros nos gusta agregar, ¿no es cierto? O quitar. De acuerdo a que a nosotros nos parece. Bueno, por eso la Biblia es tan estricta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no agreguen ni quiten. Como vos justo decías hoy con el tema de la cantidad de muertos de esta pandemia, que uno busca lo del año pasado y no encuentra los números de la cantidad de gente que falleció, como el hombre puede manipula agregar, los datos. El hombre manipula a su conveniencia. Dios no. Entonces, nosotros no somos quienes, cuando Pablo argumenta sobre la predestinación, la elección, que son temas difíciles de entender, muy difíciles de entender. Bueno, y surge el pensamiento de, ¿y por qué Dios hace eso, no? Entonces Pablo dice, ¿quién eres tú para contender con Dios? Como Dios le dice a Job, ¿quién sos vos? ¿Quién somos nosotros para contender con Dios? Israel contendió con Dios. No estaba de acuerdo con la comida, no estaba de acuerdo con el lugar por donde andaban, no estaba de acuerdo y chocaron con Dios. Y eso hizo que se queden en el camino, que se volvieran incrédulos y no pudieran disfrutar de lo que Dios le había dado. Y eso también nos frena a nosotros. Que ahí es donde cuando, por ejemplo, está Pablo que viene hablando, ¿no? De ahí justo... de las cartas de Romanos, Romanos 9. Sí, que termina el 9:11, que termina diciendo, wow, maravilloso, ¿no? Es la mente del Señor. Pero antes de eso dice, ¿quién le dio algo a Dios? Sí, ¿quién le enseñó algo? ¿Quién le dio algo para que Él te devuelva? Nadie. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria. Y se terminó. Glorificándolo, obviamente, ¿sí? ¿No? Porque es donde vamos. Es terminar. Pero es que justamente cuando contendemos con Dios, no glorificamos a Dios. Porque nos ponemos a la misma altura de Dios. Es más, Dios lo cataloga de rebelde a que contiene. Eso sí, y bueno, de hecho Satanás se rebeló con pensamientos a Eva, haciéndole tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios. Que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Los pensamientos. Sí. Exactamente. Así que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras y con nuestros razonamientos, ¿no? Y hoy vamos a ver los pensamientos del hombre. Tenemos ahí 2 de Corintios. 2 de Corintios. 10, 4 al 6. 10. ¿Lo lees ahí o que te lo lea? Todavía no lo encontré. Acá lo encontré. Vámonos. Dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ese es 2 Corintios 10, 4. Y ahora voy a leer el 5 y el 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Le dice Pablo a los corintios. Amén. Amén. Aquí vemos en este pasaje de la Biblia, declara un aspecto particular del hombre en donde se requiere obediencia a la autoridad de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, quiere decir que en nuestra mente hay cosas que obstaculizan que seamos obedientes.
Porque a veces decimos, bueno, no puedo ser obediente. Quiero obedecer, pero no puedo. ¿Qué hay? Bueno, hay en mí estas cosas. Argumentos, razonamiento, fortaleza, ¿no? Fortaleza. La fortaleza es un lugar que uno se mete para quedar guardado, para mantener una postura, cosas que no queremos cambiar, y entonces fabricamos un pensamiento para justificar ese hecho. Y en cierta forma ahí está la altivez y el orgullo, ¿no? Exacto. Claro, o sea, está disfrazado eso. Porque venimos del mundo ya incorporado, es el programa que traemos del mundo. Y de la naturaleza pecaminosa. Pensamientos contrarios a Dios, ¿no? Que todos pensamos que Dios es así, es asá, y yo tuve que cambiar todo lo que yo pensaba de Dios, pero ¿qué fue lo que hizo, lo que cambió mi manera de pensar? Es la palabra de Dios, porque la que derriba todo es la palabra de Dios. No son pensamientos humanos, porque nosotros, el hombre a los pensamientos humanos los combate con pensamientos humanos. Pablo dice no, mis armas no son carnales, naturales, son poderosas. ¿Por qué? Porque él por el Espíritu hablaba la palabra de Dios, y eso derribaba los pensamientos que le impedían a las personas creer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Por eso es tan importante la exposición de la palabra. Nosotros a veces queremos reemplazar la exposición de la palabra con baile, con show, con obras de teatro, con otras cosas. Músicas, canciones. Está bien, como relleno tan bárbara, pero no tienen el poder que tiene la palabra. ¿No? Por eso tanto Jesús como Pablo, Pedro, los apóstoles, ellos, la función más importante era exponer la palabra de Dios. Cuando le plantearon a Pedro y a los apóstoles que había un problema en las mesas, que estaba mal distribuido el alimento, ellos dijeron, no vamos a dejar la oración y la palabra de Dios para ir a atender a las mesas. Porque ellos entendieron que lo que fortalecía la iglesia, y dice que la iglesia crecía en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles, cuando nosotros lo leemos en el Nuevo Testamento, ¿en qué se apoyaban? En el Antiguo Testamento. Como Jesús. Claro. Jesús también. Todo su ministerio, Jesús decía, esto es porque está escrito. Esto es porque está escrito. Y usaba el Antiguo Testamento. Es, ¿no? Y todo va rondando sobre la palabra. Nada sale que no sea acá. Bueno, si Jesús, siendo Dios, en carne humana, y teniendo una capacidad intelectual y de razonamiento muy grande, no discutió con Satanás cuando Satanás lo vino a tentar, sino que directamente le dijo, escrito está. Esa fue toda la palabra que le dijo. No dijo, bueno, mirá, yo pienso, a mí me parece, yo creo, estaría bueno. No, escrito está. Y qué bueno que Dios lo dejó escrito, ¿no? Qué bueno. Para que no se cambie. Ahora, creo que cualquiera también puede usar esa expresión ante cualquier... Pero si no tenés el conocimiento de la palabra, ¿cómo puedes decir escrito está? Por eso dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Amén. ¿Qué pasaría? Jesús no pidió una Biblia cuando estaba en el desierto. No. La tenía en su corazón. Amén. Cuando él fue a leer el rollo del libro de Isaías, él encontró la palabra en el lugar exacto. Y había que haber leído el rollo muchas veces para saber dónde estaba la palabra que vos querías leer. Claro. Entonces, qué importante es conocer la Escritura, saber dónde están los versículos. Y si un día nos falta la Biblia, que la tengamos en el corazón. Acá. Nadie nos puede quitar la palabra del corazón. Y de Mi corazón he guardado tus dichos, dijo el salmista. Claro. Aparte, hermanos, debemos entender que si hemos nacido de corazón a la vida que Dios da, va a ser ese espíritu, va a ser que nosotros recordemos la palabra, el espíritu que nos dio vida, ¿no? Y bueno, Jesús le dijo algo muy importante a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Exacto. Yo quiero comentar justo un punto que fue lo que hablábamos hoy temprano, ¿no? Que había un joven que hoy está, gracias a Dios, está firme en las cosas de Dios, pero pasaba esto, los pensamientos le jugaban una mala pasada. El enemigo estaba trabajando y bueno, en esa charla hablamos, ¿no? Justo de este versículo, de llevar todos nuestros pensamientos, nuestra mente a la obediencia de Cristo. Y que es una decisión, ¿no? Es orar y pedirle al Señor y ordenarle obviamente a nuestra mente que esté sujeta bajo la voluntad de Dios. Y pasó después de un tiempito, una semanita que nos encontramos vuelta para charlar y estaba ahí en la lucha, pero con victoria, porque dice, la verdad que vengo orando, vengo ahí cuando los pensamientos me quieren invadir, pensamiento de tristeza, de muerte, orando al Señor, dice,
sentí que se me vino una frase, escrito está, decía. Entonces cada vez que se me venía en el trabajo, escrito está, porque él donde sea, estaba en la casa, en el trabajo, se le venían los pensamientos y lo tiraban para abajo. Es que justamente el enemigo apela a eso. Entonces empezó, escrito está. Entonces ahí empecé, ¿viste? a orar, a cantar, escrito está. Entonces yo le digo, como Jesús, le digo, ¿viste la historia? Y me dice, ¿qué historia? Y yo, no, pues como es, o sea, conoce a Dios, pero es nuevo, ¿no? Claro. Entonces cuando leemos la palabra esto de la tentación de Jesús, me dice, ¿verdad que nunca lo había escuchado? ¿Y cómo es, no? Porque Jesús, digamos, lleno del Espíritu, dijo, escrito está, y que bueno, que el mismo Espíritu que mora en nosotros nos lleva la palabra diciendo, exacto, escrito está. Así que hoy, gracias a Dios, está ahí firme el Señor y caminando, digamos, en su voluntad. Sí, esas son las armas que Dios nos dio, ¿no? Sí. Por eso Pablo pone a la palabra como una espada. La espada del Espíritu. Y también qué poco a veces valor se le da, ¿o no? Lo que pasa es que incluye todo. Vos sabés, viste que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, para la vida del Hijo de Dios, la palabra es todo. Sí, sí, sí. Lo es todo. Y yo veo otra cosa que hoy estoy viendo mucho en el pueblo de Dios, que antiguamente cuando empezaron con las redes sociales se publicaban versículos de la Biblia. Y ahora muchos publican frases de predicadores. Pero no es lo mismo una frase de un predicador que un texto de la Biblia. No se puede comparar. Por más que el concepto que diga sea hermoso, sea verdadero, pero no lo podemos poner a la misma altura. Porque en vez de poner un versículo ponen tal frase, fulano, X. ¿Y la palabra? Entonces, ¿cómo vamos de a poquito, a veces poniendo la mirada en el hombre y menoscabando del Señor, la Biblia? Qué cosa. Sí, que Dios nos guarde. No nos guarde. Porque, más allá de que las frases puedan ser lindas. Sí, nadie discute de que sean pero hermosas. Sí, como yo me acuerdo, o sea, es así, ¿no? O sea, las palabras del hombre te pueden inspirar. Emociones. Sí. Pero la palabra de Dios es la que te transforma. Es la que da vida. Bueno, yo tengo la experiencia en el penal. ¿Cuántas madres vienen desesperadas y le dicen, hijo, cambiá, por favor? Y los hijos, sí, mamá, y lloran y siguen igual. Claro. Se va la mamá y al rato están ahí peleándose, drogándose. Porque son emociones. Mientras están ahí en la mesa, estoy seguro que tienen ganas de cambiar, lloran, le prometen, le juran. Sí. Por eso muchos se quedan sin visita, porque ya han prometido tantas veces y no la pudieron cumplir. Porque las palabras del hombre no cambian. Pero la palabra de Dios sí convierte el alma. La ley de Jehová convierte el alma. Que fue lo que hablábamos hace unos par de justo de los martes atrás, ¿no? De que David en su emoción o en su auge quiso llevar el arca, ¿no? Sí. Arriba del carro. Y ahora lo vamos a ver. Pero cuando se chocó con la palabra que hizo, lo ordenó y le trajo la bendición. Bueno, obviamente. Yo creo que cuando el hombre tiene un conocimiento de la palabra, el tema, o sea, me vas a acordar cuando, como ya vimos de Natán y Abiú, que el papá Aarón fue a reclamar a los gritos a Moisés, y Moisés le citó un texto, y dice, y Aarón cayó. O sea, hizo memoria de lo que el texto decía, y estaba por sobre su sentimiento, y Aarón dice que quedó mudo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios decía. Es que cuando Dios ejecuta un juicio, o hace algo, y nosotros discutimos, estamos rebelándonos contra Dios. Sí. Es como discutir el fallo de un juez. Sí. No podemos. Ahora, yo creo que Aarón tenía el concepto claro, pero le entró el sentimiento. La emoción. Claro, el sentimiento de ver sus hijos quemados, vivos y muertos. Y entonces, imagínate, era el padre. Pero por sobre todo eso estaba la palabra de Dios. Porque cuando lo escuchó a Moisés, lo que Moisés le... Eso está... Y ojo, que Moisés era el tío, también tiene sus sentimientos. Eso está en Levíticos capítulo 10, verso 1 en adelante. Fue tremendo, fue un impacto tremendo. Y ahí nos hace ver que la palabra de Dios está por sobre mi pensamiento, por sobre lo que yo quiero, sobre mi sentimiento y mi emoción. Es más, Dios le dijo que no hicieran duelo. Sí, es verdad. Sí, mandó que no hagan duelo. ¿Pero por qué? Porque había sido un acto disciplinario de Dios. Por un hecho de rebelión. Fue un hecho de rebelión. En cierta forma, sí. Lo mismo que le pasó a David con Usa, que extendió su mano al arco y murió. Y uno dice, pero qué injusto. No es injusto para él. El primer pensamiento, era para tanto. Pero ahí están los razonamientos humanos, ¿ves?
¿Ven cómo enseguida se dispara el razonamiento humano y quiere contender con Dios? Ese razonamiento humano, para los que nos están escuchando y capaz no vieron este martes anterior, el anterior, que hablamos de Adán y Eva, ¿no? Cómo, pues, justo vos lo habías aclarado, que Satanás le puso comiendo eso ellos podían determinar por sí solo, ¿no? Sí, el bien y el mal. Claro. Y ahí entra cuando nosotros escuchamos la palabra o algo, ahí queremos nosotros con nuestro pensamiento determinar el bien y el mal, sobrepasando lo que Dios ya había establecido. Le determinó, claro. Por eso dice, son los argumentos del hombre y el orgullo del hombre lo que no nos permite tener los pensamientos de Dios. Claro. Y los pensamientos de Dios están en la Biblia. Amén. Y acá habíamos hablado, ¿no?, que los argumentos del hombre y el orgullo son la ideología en este mundo y en el lado, digamos, dentro, digamos, entre comillas, de la iglesia también lo que es la religión, ¿no? La religiosidad. ¿Sí? Todo eso genera hacer orgullo. Cosas para ganarnos el favor de Dios. Eso también produce un bloqueo. Por eso los fariseos, que se sentían orgullosos de lo que hacían, chocaron con Jesús. Y Jesús contó la historia de un fariseo y un publicano, ¿no? Y hizo un contraste entre un fariseo que decía, yo oro, ayuno, doy los diezmos, no soy como este pecador. Y el otro estaba arrepentido y pidiendo al Señor misericordia. Y mientras que el fariseo oraba consigo mismo, ni siquiera oraba a Dios. Sí. Estaba tan contento con lo que era, como que se ponía delante de Dios, como para que Dios lo mire y lo admire, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? Que el corazón del hombre... ¿Hasta dónde llega? Porque se engaña el orgullo, sí. Pero se engaña a sí mismo. Sí, porque nos engañamos. Claro, porque a Dios no lo engañamos. ¿Viste? Pero a veces nos gusta hacer oraciones para deslumbrar a Dios. Sí. Porque no nos damos cuenta, pero sin querer... Estamos mostrando todo lo que sabemos delante del que mandó a escribir la Biblia. Sí. Es como si no lo supiera, ¿no? Pero bueno, qué importante, ¿no? Que tiene que ser derribado eso. Amén. Para que seamos libres. Amén. Justamente porque esas cosas nos atan, nos impiden. Nuestros propios pensamientos, nuestro orgullo y los argumentos. Porque un argumento es eso. Sí. Yo voy y le pego a uno. Y entonces para calmar mi conciencia tengo que tener algo. ¿Por qué le pegué? Voy a decir, ¿por qué le pegué? No, lo que pasa es que él me miró mal y la otra vez me dice... Entonces ya tengo un argumento. Ya eso me quedo calmo. Ya mi conciencia... Lo está justificando. Lo estoy justificando. Y esos argumentos, si no caen, no me puedo arrepentir. Claro. Porque en vez de decir, no, es por culpa de él, ¿qué tengo que decir? Lo que dijo David después que Natán lo confrontó con su pecado. Le dijo, yo pequé. Claro. Contra ti hice lo malo. Yo fui. No le echó la culpa a la mujer, no le echó la culpa a nadie. Se hizo Cuando nos chocamos con nuestra propia maldad, la primera reacción natural es justificarnos. La mujer que tú me diste, le echamos la culpa al diablo, a las circunstancias, qué sé yo. Pero David, luego que se quebrantó su corazón delante de Dios, porque la palabra del profeta lo despertó, el pecado lo había dormido, lo dejó ahí anulado. No podía volverse a Dios, no podía arrepentirse. Pero la palabra lo hizo arrepentir. Amén. Y después cuando él escribe el Salmo, dice, no, yo contra ti solamente contra ti he pecado. Amén. Para que tú seas justo. No le echó la culpa a Dios, porque hasta a veces le echamos la culpa a Dios. Pero qué bueno, ¿no? Que usemos la Biblia, compartamos la palabra. Y de hecho, el apóstol Pablo batallaba justamente contra esto, ¿no? Contra el pensamiento del hombre, contra este orgullo y esta altivez que se levanta. Fíjate que los Gálatas y los Corintios, es lo que decía Juan, los Gálatas inclinados hacia la religiosidad, sí, y los Corintios hacia la filosofía. Sí. Al razonamiento. Al razonamiento. Claro. Y dice, los judíos, para los judíos es un tropiezo, para los religiosos, la sabiduría de Dios. Sí. Y para los filósofos es locura. Es locura. Claro. Porque cuando Pablo les predicó el Evangelio en la Atenas, le cortaron la predicación y dijeron, está loco. ¿Qué le dijo el rey? Está loco. Está loco. El gobernador le dijo, te hicieron malas muchas letras. Festo lo mató. Sí, pero está re loco este. Sí. Porque era un hombre filósofo, un romano. Claro. Y el rey le dijo, por poco me persuade. Pero su estructura religiosa, porque era un pseudo judío, claro, ¿no es cierto? Agripa. Pero era un idumeo, pero bueno, era criado en la costumbre judía. Claro. No pudo claudicar delante de un preso. Claro. Porque el orgullo, ¿cómo yo me voy a rendir delante de un preso? Claro. Que vengo a jugar al preso y el preso me termina convenciendo a mí que soy un pecador.
El imposible. Es imposible, claro. Como muchos, por su orgullo, ¿no? Como el rico que vino a Jesús, que no pudo, se tuvo que ir porque amaba más el dinero. Sí. Seguramente en su mente tener dinero para él era lo más grande que había. Sí. Y así hoy tenemos que predicar la verdad para que las personas sean convencidas. Amén. De que necesitamos rendirnos a Jesucristo, que sin el Señor no hay salvación. Amén. Por más que seamos lo que seamos. Por eso dice, el apóstol batallaba contra los argumentos humanos, no con razonamientos propios, sino con la palabra y el poder de Dios, el poder que está en la palabra. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, exactamente. Por eso Jesús le dijo, sean llenos del Espíritu. Amén. Pedro, lleno del Espíritu Santo el día del Pentecostés, ¿cómo convenció a esa gente? Porque cuando terminó el mensaje, ¿qué dijeron? Varones, ¿qué haremos? Claro, estaban arrepentidos, sí. Se dieron cuenta de su pecado. Claro. Estaba lo más tranquilo, lo habían matado a Cristo. Nadie decía nada, estaba todo bien. Y de repente escucharon la palabra del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Los convenció. Amén. 3.000 personas fueron. Impresionante. Pero yo me imagino, Alberto, porque en ese tiempo no. Hoy tenemos, fíjate, ¿cuánto podemos juntarnos acá? 300 personas abajo en el salón. Y tenemos que usar esos equipos que compramos. Acá 3.000 se convirtieron. ¿Qué atención? Había más de 3.000. Pero Alberto, porque dice que se convirtieron 3.000. Claro. O sea, habría más de 3.000. Ahora, ¿cómo estarían atentos para poder escuchar esa palabra? Pero antes, como no tenían equipo, usaban los medios naturales. Se ponían más alto. Claro. Justamente yo estuve en el monte donde Jesús predicó el sermón. Y es un lugar que naturalmente vos hablás desde arriba, porque nosotros hicimos la prueba. Mirá. Y de allá abajo se escucha clarito. Sin micrófono, sin nada. Es porque Dios dio leyes naturales y hay ciertos lugares. Y ellos aprovecharon. Y ellos sabían, conocían, como sabían el viento, los días, porque tenían que caminar. Nosotros hoy no le damos importancia, pero Dios dio medios. Amén. Amén. Sino con la palabra y el poder de Dios. Solo cuando la mente del creyente acepta la autoridad de Dios, entonces va a aceptar la Biblia como palabra de máxima autoridad. Ahí está. Por sobre todo, claro. ¿Cuántas veces chocamos? Yo de entrada chocaba con la palabra. De hecho, había palabras que las pasaba de largo. Porque, claro. Eran muy fuertes. Eran fuertes para mi vida. Claro. Me confrontaban con mi pecado, con mis pensamientos. Pero un día dije, no puedo. O lo acepto todo o lo dejo todo. No puedo tomar lo que quiero sí y lo que no quiero no. Porque a veces queremos seleccionar lo que nos gusta, ¿no? Sí, queremos estar ahí. Ciertas palabras que nos caen. Además, Dios está contigo, Dios te bendice, ¿no? Claro, yo ahora estoy preparando una serie de versículos de estudio para hablar sobre la ira de Dios, ¿no? Porque se habla mucho del amor de Dios, y es cierto que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, y esas cosas no se hablan. ¿Por qué Dios está airado? ¿Qué pasa? O sea, nosotros a veces cuando dicen que Dios está enojado, a mí me pasó en el penal. Dice, usted no se enoja, usted no se tiene que enojar. Digo, ¿por qué no me puedo enojar? Si Dios se enoja. Y quedó mirando, ¿qué Dios se enoja? Claro que sí, ¿no sabía que Dios se enoja? No. Hay gente, ¿pero por qué? Yo tampoco lo sabía, cuidado, lo aprendí en la Biblia. Claro. Pues si no fuera por la palabra de Dios, yo estaba más perdido que turco en la neblina. Lámpara a mis pies, ¿no? Dice. Exacto. Y lumbrera mi camino. No, es muy importante. Amén. Saberla, creerla y exponerla, la palabra de Dios. Solo cuando la mente del creyente acepta la autoridad de Dios, entonces va a aceptar la Biblia como palabra de máxima autoridad. Claro. ¿Cuántas veces pensamos, no vamos a poder, no lo tenemos lo suficiente, somos muy débiles, no somos capaces, no es el tiempo, y otros argumentos que contienden cuando recibimos un mandamiento de Dios para hacer algo, ¿no? ¿Qué cosa? Sí. Bueno, ahí está lo que hay que derribar. Eso es lo que tiene que derribar Dios. Para que yo pueda decir, sí, es así. Claro. Dios dice que lo haga, lo hago. Claro. Y poder creerle a Dios por sobre las circunstancias. Sí, sí. Que la palabra de Dios es la verdad, punto. No hay otro. Es indiscutible. Claro. Y no es razonable. No. Un mandamiento no es razonable. Justamente yo recuerdo cuando decían el servicio militar, nos hacían hacer cosas ilógicas para que aprendiéramos a obedecer. Me acuerdo que una noche nos dejaron toda una noche rasqueteando un piso de baldosa que habían hecho un pastón de cemento
Y eso no lo saca más. Y con un ladrillo lijando. Y nosotros decíamos, ¿pero para qué nos hacen hacer esto? Pero era para eso, para que aprendiéramos a obedecer sin razonar. Porque nos decían, en la guerra, si le dicen, vaya para allá, vaya para allá. Claro. No, pero no hay pero, no. Porque no puedo parar la guerra. Pausa, para. No, pero es la verdad, y nosotros estamos en una guerra espiritual, amén, hermano. Amén. Nosotros también estamos en una guerra espiritual. Creo que es un buen ejemplo, Alberto. No podemos darle lugar al enemigo, porque en ese tiempo que nos paramos, el enemigo gana ventaja. Claro. Es lo que no me explicaba a mí el instructor. Claro. No te podés parar, porque si te parás le da lugar a la ventaja al enemigo. Yo después cuando me convertí, me rebobinaba toda esa instrucción militar. Y bueno, y por algo Pablo usó tanto palabras militares en su vida cristiana, porque realmente el militar aprende a obedecer sin discutir. Sin discutir, amén. Y me hace acordar cuando Sardi era una ciudad que estaba anclada en una montaña y que solo tenía un solo acceso. Era difícil de penetrar ahí, entonces no la podían tomar. Y su gente y el pueblo, todos estaban confiados porque estaban así, anclados en ese lugar. Pero en una noche un soldado se descuidó. No sé si estaría fumando, que lo vio uno de abajo, y después se le cayó el casco y bajó a buscarlo. Le encontraron el pasadizo. Exactamente. Cuando él bajó porque conocía el pasadizo. Y el que lo estaba mirando lo siguió y después mandó el informe y antes que amanezca le tomaron la ciudad. Lo mismo le pasó a Babilonia. Babilonia tenía unos muros también gigantescos. Y Belsasar estaban de fiesta, estaban embriagándose. ¿Y qué hicieron los medios y los persas? Le desviaron el río, porque en medio de la ciudad pasaba un río. Entonces ellos cortaron el río, lo desviaron y entraron por debajo del muro, porque el río pasaba por debajo del muro. Mira qué fácil, ¿no? Qué bárbaro. Porque estaban con un pensamiento que ¿cuál era? Acá no entra nadie. Claro. Y la razón le decía eso. Sin embargo... Jericó lo mismo. Claro, también. Pero Dios le derribó los muros. Sí, ¿cómo es, no? Qué cosa. No, lindos ejemplos, la verdad que me enriquecen a mí. Creo que a todos los que comparten también. Dios siempre rompió las estructuras. Así que bueno. Entonces, debemos perdonar, pero debemos dar. No, pero yo no puedo. Claro, no. Sí. Por eso nunca hay que apelar a la razón. Cuando nosotros decimos, mira hermano, hay que hacer así. Hay que hacer así porque Dios lo dice, no porque es bueno, es malo, es lógico, ilógico, no. Dios dice que lo haga, listo, se acabó la discusión. Claro. Es un mandamiento. Amén. El mandamiento no es para hacerlo. Sí. Ya está. Así que, pero, ¿vio? Ojo con el pero, ¿no? Debemos dejar los vicios, pero un poquito más no le hace nada, ¿no? De a poquito. No debemos hacer acepción de personas, pero la verdad que... Este me cae simpático, este no. Este predica lindo, este predica del amor. Y Ageo... Bueno, acá en Ageo, vamos a hacer un contextito. Ellos habían vuelto de la cautividad, ¿verdad? Por mano de Esdras, volvieron a la cautividad. Pero hubo una oposición. Mejor dicho, primero vinieron Zorobabel, después vino Esdras y después vino Nehemías. Sí. Ellos fueron con Zorobabel. Y empezaron a reconstruir la ciudad. Pero había unos extranjeros que vinieron a los líderes de Israel y le dijeron, nosotros queremos construir con ustedes. Y ellos dijeron, no, esto es para los judíos, nada más, para el pueblo de Dios. Ustedes no son pueblo de Dios. Entonces, levantaron argumentos allá a Babilonia y mandaron cartas diciendo, acá llegaron los judíos que son rebeldes, que hay que ver, porque miren que esta es una ciudad rebelde y fíjense. Y bueno, y ya de allá de Babilonia mandaron la orden que paren. Y le hicieron cesar la obra. Entonces ellos entraron en un pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento? Acá está el pensamiento. Ageo 1:2. 1:2 dice: Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, ellos inventaron un pensamiento. En vez de decir, no, si Dios nos mandó a edificar, tenemos que edificar. Que lo parta un rayo al rey de Babilonia y a la árabe, a todo. No, nosotros vamos a edificar igual, como hizo otros hombres de Dios. Claro. Pero ellos que dijeron, no, esto no es el tiempo entonces, que vamos a andar sufriendo. Y entonces se dedicaron cada uno a su propia casa.
Imagínate si Pablo hubiese cesado cada vez que tenía un conflicto, ¿no? Todos los hombres de Dios. Si hubieran dejado, la obra de Dios hubiese terminado. Pero siempre los hombres de Dios entendieron. Entonces, si lo tenemos que llevar a un contexto más actual, es en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos un freno o alguna situación obstáculo, difícil, no, decir, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que seguir lo tenemos que obedecer a Dios. Y si Dios nos está demandando algo, lo tenemos que hacer, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. No mirar los costos. No podemos especular con Dios de qué perjuicio podemos tener y evaluar si nos conviene o no nos conviene obedecer a Dios. No, eso es un mal negocio. Por supuesto. A mí, por ejemplo, cuento algo que justo se me vino a la mente hace unas par de semanas atrás. Íbamos a ir a visitar a un chico de la iglesia, que es nuevo. Y nunca pudimos, se dio para ir a visitarlo, y cuando fuimos un día de lluvia, voy yo con el coche. Se me volvió loco el coche, no sé mecánica, y ya iba, ¿viste? Y te nace, bueno, nos volvemos, estaba en mi casa, estaba ahí unas 20 cuadras, estaba muy lejos. Y justo acá dijimos, no, si Dios nos mandó ahí, vamos a ir con el coche así, vamos a volver, y fuimos, al coche llegamos, y fue una bendición terrible, y nos volvimos, y igual, pero lo logramos. Y que es eso, ¿no? El gozo de poder servir al Señor cuando Dios te manda, y más allá de la circunstancia, después el coche se arregló todo, pero bueno. Es que cuando justamente nosotros obedecemos, y el mandato de Dios, por más que parezca loco, vos imaginate cuando Dios le dice a Moisés, poné la vara y abrí el mar. Vos fijate qué mandato le dio. Pero gloria a Dios que Moisés fue y puso la vara. Amén. Porque estaban ahí atrapados. Qué momento, ¿no? Pero la salida no estaba para atrás. Porque Dios le había dado una orden. Avancen. Si ellos hubieran venido, así como venían, hubieran puesto la vara, ellos cruzaban. Pero claro, al ver, con los ojos humanos, dijeron no. Imagínate uno como yo que no sabe nada. Claro, y seguramente... Sí, solo en seco puede pasar. Seguramente habría gente que no sabría nadar. Claro, sí. Habría seguro. niños, mujeres, ancianos, animales. Tremendo. Pero bueno, ahí está la locura de Dios. Locura para el que se pierde. Para nosotros es poder de Dios. Porque Dios se manifiesta cuando nosotros le creemos. Amén. Está llena la Biblia de ejemplos. Amén. De ese tipo de ejemplos. Amén. Aquí vemos al pueblo de Dios paralizado en la obra del Señor, y cada uno dedicado a su propia casa. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que todavía no era el tiempo, porque las oposiciones eran muchas. Mirá vos, ese es el razonamiento, como dijimos, ¿no? Pero Dios envía a su profeta para decirles que debían seguir adelante. Acá está el texto, Ageo 1:12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Tremendo. Este es el temor reverente, el respeto y la consideración que tenemos que tener por la majestad, la grandeza y el poder de Dios. Amén. No le podemos desobedecer. Por eso dice, ellos oyeron la voz del Señor y se derribaron sus argumentos. Y recibieron, ¿qué? Fe para avanzar. Sí. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí está el otro texto de Esdras 5:2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y lo más lindo es que ellos, cuando tomaron fe y comenzaron, vinieron los otros con el decreto. Porque habían mandado un decreto. Acá está el decreto, ustedes no pueden. ¿Y qué le dijeron? No, señor, nosotros vamos a edificar, porque hay una orden del rey que nos envió. Vayan y busquen en los registros la orden del rey. Vayan. Ya van a ver. Y se fueron. Buscaron la orden en Babilonia, y cuando descubrieron la orden, no solamente le dieron permiso, sino que le mandaron los materiales, porque la orden... lo que le vino fue una bendición mayor todavía. Sí, claro, pasa así. Porque obedecieron. Estaba la salida, pero ellos no la habían visto porque se turbaron, porque razonaron y pensaron que no podían. Qué bueno que es Dios, ¿no? Amén. Amén. 1 Corintios 3:18. Sí. Nadie se engañe a sí mismo. Le dice Pablo a los Corintios. Sí. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio.
porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, está escrito, ¿no? El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Apolo, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Tremendo la exhortación de mi hermano Pablo a los Corintios. Aquí los hermanos de Corinto razonaban en que alguno de los pastores era mejor que el otro y por eso se dividían en grupos. Pero el Señor destruye ese pensamiento por medio de su profeta, Pablo, diciéndole que la verdad, No, la palabra. Están equivocados. Claro. Nosotros somos colaboradores. Y hoy pasa también, ¿o no? Sí. Acá no, pero en otro lado sí. No, acá Sí, pasa. en Corintios pues. Pasa que miramos al hombre y nos fascinamos. Ojo, Dice, ojo. qué bárbaro, este sí que es un capo. Y fue lo que hablamos las veces anteriores, ¿no? De la autoridad en el cuerpo de Cristo. Empezamos a desobedecer también las autoridades que Dios puso en el cuerpo. Empezamos a elegir, Empezamos a elegir la a autoridad. ver a quién le vamos a obedecer y a quién no. Cuando nosotros no podemos elegir. Como que hacemos una votación, ¿no? A ver cuál vemos. Claro, porque nosotros no nos ponemos voluntariamente bajo la autoridad de quien queremos, sino Dios nos pone en el cuerpo como Él quiso, y al ponernos en el cuerpo nos pone bajo autoridad. Dios nos pone. Directamente cuando nacemos de nuevo ya somos puestos bajo una autoridad. Hay una persona ahí que tiene autoridad sobre tu vida, que es la que te predicó, y sucesivamente. Entonces yo no puedo elegir. Como ningún niño puede elegir dónde van a nacer, ni quiénes van a ser su papá. Claro, qué papá tener. Eso lo da Dios. Claro. Y nosotros lo tenemos que tomar de parte de Dios. Este es el pastor que Dios me dio, estos son los hermanos que Dios me dio. Ayúdame. Es lo mismo que nosotros, a mí me pasa, yo conozco hermanos que en otros países que están mejor en situaciones, porque siempre miramos el mejor, nunca miramos el peor. Miramos el mejor y digo, qué lindo sería estar allá. Pero Dios nos hizo nacer acá. Y estamos acá por la voluntad de Dios. Amén. Yo entiendo eso. Amén. Yo me fui en el mundo y el Señor me trajo de vuelta, porque yo entendí que después que me convertí, que Dios me había traído, porque acá conocí al Señor yo. Gloria a Dios. Yo me fui y iba a vivir a la otra punta del mundo. Pero de alguna manera Dios hizo. Y yo me volví acá, y acá fue donde conocí al Señor. Gloria y acá estoy congregando a 2 cuadras de mi casa. Gloria a Dios. Entonces, a veces renegamos porque pensamos que Dios se equivocó y que otros tienen algo mejor que nosotros. No nos damos cuenta que estamos totalmente equivocados. Y qué hermoso también es ver cuando gente, en el caso, ¿no? Los chicos vienen de Venezuela, vienen de tan lejos y nacen acá, ¿no? Y uno también tiene que volver, la gente que está, por ejemplo, los hermanos que están también allá en Sierra, ¿no? Que tienen que dar tantas vueltas y nacer y aceptar ese lugar y aceptar la autoridad que Dios puso sobre ellos, digamos, como vos recién compartías. Pero cuando nosotros aceptamos que estamos dentro de un plan de Dios, viene la paz. Porque morimos, es la paz del cementerio, morimos a nuestra voluntad. Lo mismo con el cuerpo, que no nos gusta que somos flacos, que somos gordos, que somos altos, que somos rubios, que somos morochos, que somos jóvenes, que somos ancianos, todo eso. Una vez que morimos a todo y entendemos que estamos en un plan de Dios, y que Dios no se equivoca, y que Dios lleva las cosas perfectas, ahí viene una paz extraordinaria. Porque ya no dependemos de nosotros mismos, sino de Dios. Amén. Santiago, capítulo 2, verso 1 al 7. Dice así. ¿Leo? Sí. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces Santiago del 2,
2, del 1 al 7. Al 7, total. Los hermanos pensaban que debían tratar mejor al hombre rico que venía a la reunión que a un pobre. Pero Dios derriba los argumentos mostrando que de esa forma de pensar es rebeldía contra Dios. Porque ese es un pensamiento mundano también. Aparte porque mi semejante está hecho a semejanza de Dios. Claro, también. pero el mundo ¿cómo hace? Claro, no, sí, obviamente. Distorsiona. El mundo mira la apariencia, La apariencia, sí. pero Dios mira. El corazón. Entonces, vemos que en las iglesias primitivas también ocurrían estas cosas. No es de ahora solo. No. Porque lo portamos en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana caída. Estos pensamientos que automáticamente, porque vos ves dos personas, entrás a un bar, ves dos personas, una vestida bien, la otra vez hicieron un experimento. Una persona toda andrajosa que se tiró en el piso y a ver quién la atendía. Nadie, pasaban todos. Después fue uno de traje, corbata, bien vestido, se cayó, enseguida todos lo levantaron. Lo trataron totalmente distinto de que el otro, que era un pordiosero. Me acuerdo, eso es algo natural. Sí, los padres de la iglesia, ¿viste que le decían boca de oro? ¿Cómo se llamaba? Crisóstomo. Juan Crisóstomo. Él denunciaba desde la plataforma y por eso lo sacaron, lo llevaron no sé a dónde, sí. Pobrecito, porque les denunciaba a las ricachonas que venían a sentarse ahí adelante con cosas de oro. Y él les decía, ¿cómo ustedes pueden venir así a la casa de Dios? Venimos a buscar de Dios y el que está allá pobre, que con necesidad y ustedes con esos pendientes. ¡Oh, no, era terrible! Le decían boca de oro a Juan Crisóstomo. Bueno, pero lo que le está diciendo Santiago, ustedes están honrando a los mismos ricos que los están despojando de sus bienes. Claro. ¿No se dan cuenta que son los ricos los que los están oprimiendo? Y esto de que los ricos oprimen a los pobres, ya ven que... no, es de siempre, claro. Desde siempre. No es de ahora, no es que Macri o que Trump o que no. Esto ni existía todo esto. Y ya había, siempre fue así. Claro. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza humana. Qué cosa, ¿no? Entonces, Dios, en su palabra, nos derriba todos estos pensamientos. Por eso los apóstoles se dedicaban a hacer eso. Amén. Las cartas muchas veces corregían estos falsos pensamientos y qué bueno. Orgullosos. Qué bueno. Y en Lucas, capítulo 9, verso 46 al 48. Acá lo tenemos a Jesús. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Entre los apóstoles, qué humilde. Dice Lucas 9:47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, porque no lo hicieron abiertamente, lo hicieron en oculto, pero Jesús sabía, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Chao, los mató. Le puso un chico y le dijo, mire, este chico es más grande que todos ustedes juntos. No. O sea, iban todos, aceptaban esa verdad. No, me encanta cómo Jesús derribaba los argumentos. No tenía diplomacia. Porque directamente le dijo, ustedes son toda una manga de orgullosos. Claro, tremendo. También tenemos el Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, 17, ¿no? No, primero 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y el 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Y el 17 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Aleluya. Qué hermoso cuando hay una armonía, ¿no? De poder glorificar los pensamientos de Dios, ¿no? Y ver los planes de Él. Pero yo creo que el que tiene la capacidad de glorificar también es el que tiene la capacidad de obedecer y estar sujeto bajo, ¿no? Es que cuando hay un corazón obediente, hay revelación. Claro, y aparte esa naturaleza de querer glorificar a ese Dios, ¿no? Que es el soberano. que quiera hacer mi voluntad, conocerá, dijo Jesús. O sea, el principio del conocimiento espiritual no es como el del mundo, que cualquiera que agarra un libro lo puede leer y lo puede entender. Acá, si no hay un corazón obediente, está cerrado. Por eso Jesús le hablaba por parábola. Entonces los discípulos que eran humildes se acercaban y le decían, Señor, ¿nos explicás? Y el Señor les explicaba. Y los otros lo escuchaban, no entendían nada y se iban. O sea, a unos que eran humildes, Jesús les abría. Y a otros que eran soberbios, Jesús les cerraba.
Así es Dios, ¿eh? La piedra de tropiezo, ¿no? Para algunos va a ser salvación y otros va a ser Claro, por eso. ¿Pero por qué? Porque Dios, cuando Jesús empezó a hablar abiertamente de entrada, ellos lo rechazaron. Entonces ya no le habló más abiertamente, le hablaba por parábola. Entonces el que quería entender, se acercaba, preguntaba. Y el que no le interesaba, un cuento más. Se iba. Entonces, vemos como Dios valora cuando hay un corazón receptivo. Amén. Corazón que humilde, que tiembla su palabra. Entonces, David, ahí lee lo que dice acá. Sí, David le pedía al Señor que lo examinara y que lo probara para que en su corazón no quedaran pensamientos contrarios a Dios, o sea, rebelde. Él sabía que en su corazón había cosas malas que tenía que cambiar. Sí, sí. Bueno, creo que de hecho si vamos al Salmo 19, el versículo 11 y 12, él orándole a Dios le pide, muéstrame aquellas cosas que me son ocultas, no quiero tener nada. Más de una vez, claro, David. Tremenda. ¿Por qué? Porque él fue sorprendido por su propio pecado, fue engañado por su propio corazón. Claro. Por eso después quería un corazón limpio, claro. Gloria a Dios, ¿no? Pero a veces nos tienen que acontecer cosas para reconocernos realmente delante de Dios y entender que la fuerza de mi victoria viene de Él y no de la nuestra. Nosotros fallamos. Bueno, la caída de David fue justo cuando él dejó de ir a pelear las batallas y se quedó en el palacio. Dejó lo que Dios le había mandado hacer. Se tomó unas vacaciones espirituales y allá marchó. Bueno, continúo leyendo y dice, porque él había conocido los pensamientos de Dios, el verso 17, y eran maravillosos. Qué lindo es esto. Oh, tremendo. Porque el Salmo 139 es una gloria. Es para leerlo todos los días, sinceramente. Es maravilloso. ¿Cómo el Espíritu Santo le revela a David? Impresionante. ¿Quién es Dios? Creo que es uno de los pocos del Antiguo Testamento que expresa la grandeza y el poder de Dios, ¿no? Así, de esa forma. Y sigue diciendo, pensemos que arrepentirse significa cambio de pensamiento y confesar es estar de acuerdo con lo que dice Dios, no con lo que yo digo. Dos conceptos muy importantes. Arrepentimiento no es llorar. O sea, el arrepentimiento da un fruto. Claro, el arrepentimiento bíblico. Ojo, entonces... Porque está el arrepentimiento del hombre natural que llora por las consecuencias, pero cambió su manera de pensar. Eso sería el remordimiento. Exacto. Que uno ve a veces gente pero que la llora. Gente lo llama como un arrepentimiento. Vos decía hoy que hay personas que allá en el penal viene la madre, llora, pero dice, la madre se va no y están arrepentidos. Claro, él vuelve a hacerlo. Siguen en el mismo pensamiento. Creen que lo que está haciendo está bien. Aunque les duele la condena. Claro. Y les dan 30 años y lloran y se quieren matar. Pero después se acostumbran y siguen haciendo lo mismo. Porque no hay un cambio de mente. Y confesar también no es decir lo que hice. Porque muchos piensan que confesar es decir, bueno, hice esto. No. Porque vos le preguntas, ¿qué hiciste? No, yo hice esto y esto. Pero no están arrepentidos. Entonces no están de acuerdo con Dios, que Dios dice que lo que yo hice está mal. Si Dios dice que lo que yo hice está mal, ¿qué tengo que decir yo? Está mal. Claro. Porque Dios lo dice. Amén. Si Dios dice que no tengo que mentir, no tengo que mentir. No, pero la mentirita, no. Y si dice que no hurte, no me tengo que quedar con nada. Pero estaba ahí y nadie me vio. No, porque Dios dice que no, claro. Y no. Eso es confesar. Amén. No decir, sí, yo lo hice y lo sigo haciendo. Porque entonces no estoy de acuerdo con Dios. Claro. Y si no están de acuerdo, no podemos andar juntos. Por eso es muy importante que a veces las palabras que usamos, los conceptos de la Biblia, de ciertas cosas, es distinto de lo que nosotros usamos en el día a día, en el mundo. Por eso uno tiene que rever. Hay ciertas palabras que en el mundo significan una cosa. Amor, por ejemplo. Aplicable para varias partes, ¿no? Sí. Hoy el mundo llama amor a lo que la Biblia llama degeneramiento, claro, por ejemplo. Claro. O pecado. Sí. Y sin embargo... El poliamor. Por eso digo, que si nosotros nos dejamos... porque cada palabra tiene un concepto. Claro. Lo que pasa es que el mundo ha pervertido el concepto de la palabra. Total. Entonces,
La palabra suena linda, pero adentro está podrida, está corrompida. Bueno, es un poco lo que hablábamos hoy, Alberto, con respecto a estos a las ideologías. Claro, que usan términos que parecen buenos, sí, pero innovadores. Claro, no, aparte son contradictorios porque promueven la tolerancia, pero son intolerantes. Claro. Promueven la igualdad, pero no son igualitarios. Y es tremendo que detrás de esos grupos que se levantan, porque bueno, primero están los que hablan con palabras difíciles, después están los que le siguen sin entender lo que quiso decir el otro. Y andaban con la imagen del Che Guevara y todo eso, y de repente después cuando se dan cuenta que el Che Guevara estaba opuesto a todo lo que es homosexualidad y todo, claro, sacaron el cartel del Che Guevara. Se equivocaron totalmente de ídolo. Sí, sí. Pero porque se los aplicaron sin darse cuenta. Claro. Pero bueno, eso demuestra que la mente de esa persona está en tiniebla. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos la luz. También lo dice, ¿no? Que Dios los entregó una mente reprobada. Sí, sí. Amén. Bueno, después tenemos Hechos 8:22 a Simón el Mago. Casi una hora. Vamos a los saludos antes de seguir. Sí, cómo no. Ahí tenemos a Cris. Dale. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos están dejando por el lado de YouTube. Nos dice María Elena Menéndez: buenas noches, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Los estoy escuchando. Y nos dice muchas bendiciones. Amén. Luego Facundo Ignacio Vázquez: buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Un placer poder escuchar y aprender de la palabra de Dios. Y Beto Amaya nos dice: bendiciones, hermanos, en especial a Benavides, en Amaya de Sierra Chica. Mi familia lo vemos desde Morón. Gloria a Dios. Amén. Un saludo especial ahí para Benavides. Y vamos al lado de Facebook que dice Vanessa Navarro: bendiciones, hermanos. Dios los bendiga y añada cada día más sabiduría. Guille Willy también: saludos, familia. Dios los bendiga. Y por último, Joel Fernando: bendiciones, mis hermanos. Joel, y esos son todos los mensajes que nos están dejando. Les animamos a aquellos que también nos están viendo y no nos dejaron su mensaje, que también nos dejen, así los leemos en vivo y podemos ver y leerlos un poco. ¿No, Juan? Así es. Muchas gracias, Cris. Así que bueno, continuamos. Hechos 8:22 le dice Pedro a Simón: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Simón el Mago pensaba que podía utilizar el don de Dios para su propio beneficio y no se daba cuenta que sus pensamientos eran rebeldes. Pero Dios habló por boca de Pedro y le declaró su condición, pero también su remedio, ¿no? Arrepentite. Claro. Cambia. Claro, así. Tranquilo, ¿no? Y ojo, porque Pedro podía ver la condición. O sea, yo creo que Dios le revela. Sí, el Espíritu Santo. Claro, de ese hombre. Por si quizás, dice, ¿no? Tremendo. Sí, ni siquiera le dio una garantía de que... Qué tremendo, ¿no? Porque hay ciertos pecados que realmente son graves delante de Dios. Bueno, este pecado era un pecado grave. Recuerden Hechos 8:22. Podemos darnos cuenta cuando hay un hermano que no ha sido renovado en su corazón, porque lo manifiesta en tres maneras: por sus palabras rebeldes, por su razonamiento que contienden con Dios y por sus opiniones y pensamientos que no están de acuerdo con las del Señor. Yo he escuchado decir, bueno, la Biblia dice así, pero el predicador, sí. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo recuerdo no vamos a poner el nombre, pero claro, del apóstol Pablo, decía yo, el apóstol Pablo dice así, pero yo no estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. Yo escuché donde el apóstol Pablo dice que sean imitadores de mí, como yo de Cristo. No, que algunos dicen, no, yo no estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. Que Dios nos ayude. ¿Hay paz o no hay paz? Haya paz. Primera de Crónica 13, vamos a leerlo. 9 al 12, capítulo 13. Dale, Juancito. Pero cuando llegaron a la casa de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca. Y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Qué momento, ¿no? Qué importante que se le hice preguntado antes, ¿no? Esa pregunta. Sí. Porque bueno, así somos. Primero nos mandamos y después, no se podía hacer esto. ¿Y cómo se muere? ¿Quién apretó ese botón? No se podía tocar.
Vamos a poner un contexto. Israel había perdido el arca, porque ellos estaban en desobediencia. Y fueron a pelear contra los filisteos, y Dios los entregó en manos de los filisteos. Y ellos, creyendo que el arca los iba a salvar, como si fuera algo mágico, se llevaron el arca a la batalla y perdieron hasta el arca, todo. Murieron los hijos de Elí murió también, y allá quedó el arca. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios empezó a pelear porque el arca representaba el trono de Dios. Sí. Entonces los filisteos se lo llevaron a donde estaba su dios, Dagón, y lo metieron en el templo de Dagón, y al otro día de la mañana Dagón, ¡pum!, estaba tirado en el piso. Entonces los filisteos lo levantaron al dios de ellos, que tiene pie pero no camina, y lo volvieron a parar, y al otro día, ¡pum!, y le rompió la cabeza. Y empezaron a aparecer enfermedades, plagas, agarró el coronavirus también. Todo. Y entonces empezaron a decir, no, lleva el arca vos, no, llevala vos, no, y ya no la que nada. El primero era un trofeo. Pero después se dieron cuenta y dijeron, no, ese es el Dios de Israel, no, metimos la pata, vamos a devolverla. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner en un carro nuevo y vamos a poner unas vacas que tengan cría. Y las cría para acá y las vacas para el otro lado. Si las vacas agarran para el otro lado, o sea, dejan la cría, era porque es de Dios. Mira, eran más temerosos los filisteos que los israelitas. Y allá la mandaron y era de Dios. Y le pusieron oro y bueno, y pidieron perdón. Y entonces los otros llegó el arca y ¡ay, qué lindo! Y la guardaron en un lugar, con el carro. Cuando David se entera, cuando él asume, porque eso ocurrió antes de Saúl, pastor. Eso ocurrió en la época de Samuel. Por eso esa familia en todo ese tiempo fue muy bendecida. Pero Saúl nunca tuvo en cuenta la presencia de Dios. Qué cosa, ¿eh? Ahí habla del corazón. Ahora, cuando David asume, dice, no, yo quiero la presencia de Dios, antes que nada. Por eso el corazón de David era un corazón que le gustaba a Dios. Amén. Porque él amaba la presencia de Dios. Entonces dice, muchachos, traigan el arca. David no sabía, porque él no era levita. No sabía cómo era el mandamiento. Claro, los levitas tenían toda la ley de Moisés guardada, escrita, y no la cumplieron. O sea, ellos eran lo que debían saber. David no. Pero David se pone tan mal que dice, o sea, con la muerte de claro, Usa, dice, pero ¿qué pasó? El carro, los bueyes agarraron un pozo y trastablillaron y el arca casi se cae del carro. Y entonces Usa era un levita, y los levitas, desde que nacían, los padres les enseñaban la ley, el libro levítico, no extenderás la mano al arca de Jehová. Ellos tenían prohibido tocar el arca. Ellos sabían cómo se debía transportar. Recordemos que eran 4 aros en cada punta donde atravesaba un travesaño y lo tenían que llevar en los hombros, estos hombres caminaban. Sin tocarla. Y él, conociendo eso, extendió la mano. De ahí la ira de Dios. De ahí el castigo. Por eso pasó lo que pasó. Claro. Ahora sí podemos leer. Bueno, ya estamos en contexto. Entonces, tenemos un ejemplo de lo malo que son los pensamientos rebeldes y el daño que causan en la obra del Señor. Usa quiso sostener el arca de Dios que se caía. ¿Era malo eso? Sí, porque él sabía que eso no se debía hacer de ninguna manera. El querer hacer las cosas a su manera le llevó al fracaso. Ahora vamos a leer lo que sucedió después. Primera de Crónica 15:12. Sí. Fue David y preguntó. Entonces, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, que eran los que estaban autorizados a transportar el arca, solamente ellos, santificados. Santificados, parece que Usa de la santidad conocía poco. Vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Usaron el método de los filisteos. Del mundo. ¿Sí? Dijeron, bueno, los filisteos mandaron el carro, vamos con el carro de los filisteos. Entonces Dios nos quebrantó. Así dice el versículo 14, los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Y hubo bendición. Victoria.
¿Cuántas veces damos vuelta y vuelta hasta que yo no voy a hacer como Dios dijo? Ahí viene la victoria. Hermanos, debemos despojarnos de todo lo que no proviene, de todo lo que proviene del viejo hombre. Las palabras reverdes, los razonamientos propios, los pensamientos contrarios a Dios. De esa manera seremos cada día más obedientes a Dios y a las autoridades, y así eso traerá prosperidad para nuestra vida y para todo nuestro ministerio. Sí, muy importante. Tremendo. Nosotros necesitamos en este tiempo tener el corazón para poder tener la predisposición de hacerlo. Pero yo creo que también hay, pero está eso, ¿no? El legado nuestro de transmitir las ordenanzas de Dios, pero también está dentro de lo que venimos hablando siempre, la ideología, ¿no? Que están enseñando en los colegios. Sí. O sea, de los dos, porque yo me acuerdo de mi colegio, me acuerdo que una maestra tranquilamente decía hombre y mujer. Hoy, como justo vos decías, ¿no? Que sí. No se puede decir eso. No, claro. Entonces, ¿cómo hoy también se está transgiversando de los dos lados? En Estados Unidos despidieron a un maestro de biología porque dijo que hay dos sexos, varón y genéticamente. Claro. Que hay varón y mujer, y lo echaron. Y perdón, ¿qué problema está trayendo? Cuando salí de la casa, hoy cuando estábamos meditando, subo a la camioneta, prendo la radio, y estaban hablando porque en los Juegos Olímpicos ganó un hombre que se hizo pasar por mujer, ganó todo, y trajo una gran polémica. ¿Por qué? Porque hormonalmente ese hombre está preparado, no como la mujer. Claro, tiene un cuerpo diferente. Exactamente, hizo la diferencia. Y que si van a aceptar eso, va contrario a lo que es por naturaleza. Y la pregunta es, ¿quién va contra la naturaleza que Dios creó? Es imposible. Y el razonamiento humano tan precario y ordinario que le lleva a creerse lo que la persona realmente no es. Sí. Bueno, pero justamente ese es fruto de personas que no toman en cuenta la voluntad de Dios. Amén. Cuando el hombre no toma en cuenta la voluntad de Dios, puede pasar cualquier cosa, pastor. Porque no hay límites. Claro. El que pone los límites, el que ordena las cosas, es el creador, Amén. No la criatura. Entonces, cuando nosotros nos desligamos de Dios, puede pasar cualquier cosa. Pero lamentablemente, como el corazón del hombre es inclinado al mal, cuando nos desligamos de Dios, en vez de hacer cosas buenas, terminamos haciendo cosas malas. Porque no está en el hombre a hacer el bien. Y la mujer esa que vos decís, que es transgénero, levantó peso. O sea, imagínate, se pone con mujer, un hombre levanta pesa. No, pero de repente hay mujeres que levantan pesa, pero son mujeres. Obvio, sí, pero este no, este era Este es un invertido. Claro, porque está bien que yo lo puedo respetar. Yo puedo respetar que se sienta mujer. Yo no tengo problema. Pero el tema es cuando él me quiere obligar a mí a que yo niegue la realidad. Ese es el punto en que hoy estamos chocando. Sí. No en que uno no le quiere faltar el respeto. Yo no le falto el respeto. Respeto su decisión, su voluntad, es su vida. Que haga de su vida lo que quiera. La falta de respeto es cuando esa persona me quiere obligar a mí a pensar como él. Que lo que vamos a ver ahora, ¿no? La medida de la obediencia. Exacto. Porque yo tengo algo que esa persona no tiene. Y si yo respeto a esa persona me tiene que respetar a mí también. Claro. Mi ideología, y mis pensamientos, y mi fe. Que de hecho, la iglesia hoy está sufriendo los embates de esta gente porque no respetan ellos. Ellos atacan las iglesias, las pintan. Por eso digo que piden respeto, pero no respetan. No respetan. Entonces, ¿qué se manifiesta? Lo que hay en el corazón. Claro. Que se levantan ¿contra qué? Contra Dios, claro. No contra nosotros. Porque yo no escribí la Biblia. Es más, andaba con ellos. Allá no había todavía marcha del orgullo gay, pero si no andaría ahí tirando las plumas. Yo también. Claro. Pero de repente conocí a Cristo. Gloria a Dios. Tuve un encuentro con el Señor y yo no puedo negar eso. Amén. Y el Señor cambió mi corazón, me dio luz, me dio entendimiento. Amén. Entonces yo no le obligo a que Él crea lo que yo creo. Pero Él tampoco me puede hacer que yo niegue mi fe. No, bajo ningún concepto. Ahí ese es el punto donde estamos chocando, lamentablemente. Pero no estamos chocando nosotros. Porque justamente, y para justificar sus hechos, nos tratan de discriminadores, de retrógradas, de no tener un pensamiento progresista, abierto, y es falso. Yo al contrario, yo hoy tengo un pensamiento mucho más abierto que antes.
Gracias, la porque la palabra de Dios me hace ver que son seres humanos y todos somos seres humanos iguales, que no hay mejores ni peores, todo lo contrario. Pero chocamos cuando tratamos de la voluntad de Dios, que es lo que dice ahora acá. Vamos a ver acá. Amén. Hechos 4, 18, dice así. Y llamándolos a los apóstoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos también habían tenido un encuentro con el Señor. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Se había levantado un paralítico que era de nacimiento. 40 años hacía que estaba el paralítico ahí, en la puerta del templo. Ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y leemos el otro. El 5:27 dice, cuando los trajeron nuevamente, porque siguieron predicando, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre otra vez. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Ven? No querían aceptar lo que habían hecho. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y el verso 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, que eso es muchas veces lo que nos falta a nosotros, ¿no? El haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ay, necesitamos unos cuantos. Qué tremendo. Gloria, ¿no?, a Dios. ¿Cómo cambiaría la iglesia? Como conclusión del primer tema sobre la autoridad, debemos meditar un poco en la medida de la obediencia, ¿no? La Biblia nos manda a someternos a las autoridades. Esto es algo de corazón, porque reconocemos la autoridad y estamos dispuestos a obedecer. Eso es someterse. Reconocer y estar dispuestos a obedecer. Reconocer que esa persona tiene una autoridad sobre mi vida y que yo estoy dispuesto a obedecerle. No entro en rebeldía. Digo, sí, Señor, acepto su autoridad. Ahora bien, después viene la obediencia. Pero la obediencia es algo de conducta y de hechos, ¿no? Claro. Por tanto, no siempre podremos obedecer a la autoridad. En el texto leído en Juan y Pedro, respondieron a sus autoridades, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque primero está Dios. La única autoridad que tengo que obedecer incondicionalmente es a Dios. Bueno, hubo acá un debate grande en la época después de la dictadura con el tema de la obediencia de vida. Claro. No sé si te acordás. Sí. O sea, porque muchos se escudaron, bueno, matamos porque nos mandaron a matar. Y entonces yo no me acuerdo bien cuál fue la conclusión, pero es ¿cómo? Pero si a vos te mandan a matar, no tendría que haber matado. Y no, pero nos mandaron, estábamos bajo autoridad. Y muchos se ampararon en eso para no ser condenados. Claro, pues si no iban a ser condenados. Y mataron. Yo de hecho, Alberto, en el año 85 yo tuve un jefe, yo trabajaba de mozo en los trenes generales, y ese tipo inspeccionaba, viste, que todos los trenes generales que salían, él subía y miraba, era un milico retirado. Y me contaba mi tío que venía de la oficina de él a la oficina de mi tío y se sentaba y le contaba llorando un hombre que subía y nos maltrataba a todos, porque había sido milico, que el zapato esté lustrado, que esté bien afeitado, el pelo bien, cortito, bien. Todo así. Estricto. Claro. Dice, me contaba llorando, decía mi tío, cómo él mató gente en Tucumán en el tiempo de los militares y eso le traía cargo de conciencia, ¿viste? Y lo hacía llorar al tipo, ¿viste? Eso no se lo podía sacar de encima. Bueno, ¿ves? Que no siempre hay que obedecer a los hombres o a Dios, porque él tendría que haber obedecido, porque su conciencia es la voz de Dios. Bueno, ese no lo dejaba en paz. Ese era el problema. Y mi tío le hablaba de Dios, me acuerdo. Qué cosa, ¿no?
su actitud no era rebelde, pero no podían tener una obediencia absoluta, porque contradecía una orden directa de Dios. O sea, está hablando de estos apóstoles, ¿no? Sí. Cuando se me manda a desobedecer a Dios, no puedo obedecer esta orden, aunque siga estando sujeto. O sea, prefiero obedecer a Dios antes que... Si el hombre me manda a mí a hacer algo que está contra Dios, pero no nos rebelamos. No. Porque la rebelión es que yo me opongo. Ya peleo contra la autoridad. Claro. Y acá no es así. Ya descalifico a la autoridad. Claro. Acá no es así. No. Que estamos dispuestos quizás a padecer la consecuencia de, como fueron los primeros cristianos. Ahí dice. Claro. Fueron azotados. Sí. Estos varones no se rebelaron, aceptaron el castigo, pero claro, siguieron haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. No solamente eso, se pusieron contentos. Así. Cómo ellos por el Espíritu entendían que era normal, porque Jesús le dijo, le va a pasar. Porque si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, si conmigo me van a matar, ¿qué van a hacer con ustedes? Claro, mucho más. Los padres tienen autoridad sobre los hijos, así como los amos sobre los siervos, pero no pueden impedir que ellos alaben al Señor, se congreguen o sirvan al Señor. Lo mismo los esposos sobre las esposas. Claro, tienen libertad para eso, ¿no? Cuando la autoridad delegada, los hombres que representan a Dios, y la autoridad directa, Dios mismo, están en conflicto, debemos sujetarnos, pero sin rendir obediencia a la autoridad delegada, los hombres. Primero, o sea, ¿por qué pasa esto? Primero, la obediencia tiene relación con la conducta y por tanto es relativa. La sumisión tiene que ver con el corazón y tiene que ser absoluta, absoluta, sin cuestión. Sí, esto sería bueno que lo entiendan, ¿no? Porque a veces parece lo mismo, sometimiento y obediencia, ¿no? Someterme quiere decir que yo reconozco que estoy bajo autoridad. O sea, porque hoy mucha gente cuando viene la autoridad se rebelan. Hay mucho. Se pelean, tiran piedra, se desacatan. No. Eso es no someterse. Claro. Ahora, sometido a la autoridad, si la autoridad me manda a hacer algo que es contra la voluntad de Dios, yo tengo que decir, no, perdón, pero esto Dios me manda. Claro. Me manda a mentir, a robar, a estafar, a violar, a hacer alguna cosa que Dios dice que no la haga, asesinar, quedarme con lo que no es mío, o hacer cosas que a Dios no le agradan. Yo, como hoy hablábamos de José, el hijo de Jacob, que estaba en la casa de Potifar, y la esposa de su amo era su ama. Claro. Tenía derecho a mandarlo a cualquier cosa. Y ellos tenían que obedecer. Ellos tenían que obedecer al amo. Claro. Porque era el dueño de su vida, hasta lo podía matar. Y nadie iba a reclamar. Nadie, porque era el dueño. Claro. Pero cuando la mujer lo mandó a que se meta en la cama con ella, él le dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios y voy a pecar contra tu marido? Miren el concepto que tenía José. Qué claro que la tenía. No y salió corriendo. Claro, no. Y eso lo llevó a la cárcel. Y José no dijo nada, fue a la cárcel. Él podría haber hecho un lío, un escándalo. Esa loca, yo qué culpa tengo, ¿no? No, fue a la cárcel. Callado. Recién después cuando aparecieron el copero y el panadero de Faraón, cuando salió en libertad, le dijo, acuérdense de mí, por favor, que yo estoy acá injustamente. Nunca se había quejado. Pero Dios tenía un plan. Sí. Y Dios usó todo eso para bien. Amén. Qué bueno es cuando nos sometemos. Amén. Pero él se sometió, pero no obedeció. Qué cosa, ¿no? Parece un contrasentido. Sí. Y en el mundo estas cosas no se manejan bien. Pero y qué claro que claro que tenía él el principio. Sí. O sea, no. Bueno. Vos justo decías, no, tío, o sea, la sumisión, ¿no? Es cuando uno acepta esa autoridad que esa persona tiene. Sí. Pero ahora la obediencia es la puesta en práctica. Obedecer una orden, o sea, que no vaya contra Dios de mí. El hecho de que yo acepte que esa persona tiene una autoridad sobre mi vida no le da derecho a que esa persona me mande a pecar, porque ahí hay una autoridad superior. Por supuesto, ahí viene el segundo punto, porque dice, solo Dios recibe obediencia absoluta sin medida, ¿no? Ahora, Dios nunca te va a mandar a pecar. Nunca, porque es santo, santo, santo. Amén. Toda persona inferior a Dios recibe obediencia limitada. Limitada. Entonces, ojo con esto, porque muchos marido, no, vos sos mi mujer, me tenés que obedecer. Depende. ¿A qué le está mandando el marido a su mujer? O el padre al hijo. O el patrón al empleado. Si tu patrón te manda a defraudar, no, claro, a ocultar cosas,
¿Ah? Ahí está el problema. Claro. Y hoy es una práctica común eso. Sí, yo recuerdo de mi hermano que trabajaba fue a trabajar conmigo en la empresa donde yo estaba. A las 2 semanas renunció porque el patrón anterior le había propuesto hacer trabajar en sociedad los dos, mitad y mitad. Y después se fue a trabajar allá y el otro era un chantún, todo, viste, contramano, ¿no? Y entonces mi hermano dice, no, volvió conmigo a la empresa y se apartó de ese hombre, ¿no? Porque no quería ser partícipe de todas esas cosas que no se hacían bien. Es que cubre pecado no prospera, pastor. Claro. Bueno, y el tercer punto, 3. sí, dice así, si la autoridad delegada da una orden que contradice el mandamiento de Dios, se rendirá sometimiento, pero no obediencia, ¿eh? Ahí también eso hay que dejar en claro, ¿no? Debemos someternos a la persona que tiene la autoridad, pero tenemos que desobedecer la orden que ofende a Dios, obviamente, ¿no? Por eso los apóstoles no los descalinaron y dijeron, no, ustedes quién son, ustedes no saben nada. No, discúlpenos, con todo respeto, juzguen si es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora, qué triste es que esos hombres, que eran representantes de Dios, qué triste, se habían enseñoreado y se creían que ellos eran dioses, porque la palabra de ellos tenía que ser obedecida sí o sí. Qué triste cuando nosotros como siervos de Dios nos ponemos como si fuéramos dioses y nuestra palabra tiene autoridad completa. Nunca, jamás nuestra palabra tiene la misma autoridad que la de Dios. No. Jamás. Porque nosotros no somos Dios. Qué feo cuando el hombre se quiere quedar con algo de esa, porque eso es parte de la gloria. Es enseñorearse. ¿No? Claro. Y tomar esa parte para Dios no va a tener por inocente. Bueno, Pedro dice, no teniendo señorío de las ovejas. Amén. A los pastores, ¿eh? Sí. Eso está en Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 en adelante. Exacto. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Porque existe la posibilidad de que yo, ejerciendo la autoridad de Dios, diga que mi palabra es... Pablo, por ejemplo, dice, nosotros tenemos esta costumbre, pero bueno, si Dios le revela otra cosa... Pablo nunca dijo, yo soy la máxima autoridad y todo lo que yo digo se hace sí o sí porque soy Pablo. No, porque él reconocía que había otros hombres también que tenían autoridad, ahora como él. Yo digo, pero que claro que Pablo tenía, Alberto, que al estar tan cerca o tan en comunión con Dios, los principios de autoridad y de doctrina que él deja establecido, habla de un hombre muy cercano al Señor y al Espíritu Santo. Y a la palabra. Por eso, sí, muy cercano. Por eso revela tantos misterios. Ejemplo, dice, ¿no? Hebreos 11:23. Dice, Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Que había que matarlo. Pero la madre y el padre no lo mataron. Desobedecieron. Sí. El verso 20. Éxodo 1:17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Las parteras también. Tanto las parteras como la madre de Moisés desobedecieron el decreto de Faraón para preservar la vida de Moisés. Sin embargo, se las considera mujeres de fe. Claro. Mujeres de fe. Por eso cuando no entendemos el contexto, a veces decimos, ¿cómo? Claro. Dios está de acuerdo con estas cosas. Claro. ¿No? Había algo en común. Daniel 3, 16 al 19. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y en el Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Amén. Entonces, ¿qué pasó acá con Sadrac, Mesac y Abednego? Bueno, que Nabucodonosor hizo una estatua. Quería que adore. Mandó a todos. A todos, sí. Y todos se postraron, menos estos 3.
Esto eran rebeldes, no eran rebeldes. Bueno, pero a los ojos de todos los demás. Sí, para ellos sí, pero para Dios no. Qué cosa, porque Dios estaba sobre todo, ¿no? Y qué fiel que fue Dios. Porque... Pero ¿con qué respeto hablan? Vieron que no los menosprecian, ¿no? Oh rey, disculpe, ¿no? Pero nosotros no vamos. No estamos de acuerdo. Y si vamos al horno, vamos. Y si Dios nos quiere librar, nos libre. Y si no, moriremos, pero no vamos a hacer lo que usted quiere. Por eso dice, los 3 amigos de Daniel se negaron a adorar la estatua del rey, desobedecieron a la orden, pero se sometieron humildemente a que se los lanzara al horno de fuego. Lo mismo hizo Daniel. Más adelante, cuando el decreto del rey le impedía orar, siguió como siempre y fue humildemente al foso de los leones, confiando plenamente en el Señor. Y Dios los libró. Amén, amén. Porque el nombre de Dios estaba en el medio. Y Dios usó a esos hombres para glorificarse ahí en Babilonia y en Persia, ¿no? Por el caso de Darío era persa. Pero Dios manifestó su poder y estos reyes tuvieron que reconocer que el Dios de Daniel y el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era el Dios todopoderoso, ¿no? Estaba el nombre del Señor en disputa allí. Pero qué valor, ¿no? Que tenemos que tener. Y quiero, hermano, que hoy hablábamos con el pastor, ¿no? Que nos preparemos porque van a venir tiempos difíciles. Comentábamos que al principio los cristianos los querían obligar a adorar al César, que era el emperador, y ellos se negaban. Y los romanos muchas veces no los querían matar. Le decían, pero una sola vez por año prenden un poquito de incienso al César y nosotros lo ponemos a Jesús entre todos nuestros dioses y listo, y ya está. No se hagan matar. No adoraremos al César. Al Señor tu Dios adorará y solamente a Él servirá. Solo los libros de historia cuentan esto, hermanos, y no sabemos los miles de, los millones que murieron en esos 300 años. Cualquier cantidad de cristianos. Y solo por sostener esa verdad, ese principio, ¿no? No adorar, no endiosar al César, porque el César se sentía eso, ¿no? Sí, se hacía adorar como Dios. Era un anticristo. Claro. Realmente era un hombre que se ponía en el lugar de Dios. Y todos esos imperios que parecían invencibles, como el de Roma, todos cayeron. Sí. Nos demostraron que... Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No? Amén. También los apóstoles sufrían, como decía Alberto, el castigo muchas veces por negarse a obedecer la orden de dejar de predicar el Evangelio a toda criatura. Sigamos nosotros las mismas pisadas de ellos, dispuestos a sufrir si es necesario por causa del Señor. Gloria a Dios. Y hoy estamos en un tiempo donde el gobierno humano está dejando de respetar el derecho que tenemos nosotros de adorar a nuestro Dios, lamentablemente. Yo leí declaraciones de las Naciones Unidas que dicen que los derechos personales están sujetos a los derechos colectivos. Entonces, si el grupo decide que tiene un derecho, todos aquellos que no concuerden con ese derecho son declarados enemigos públicos y pierden su derecho. Y entonces, como muchas cosas que declaran desde las Naciones Unidas son contrarias a la palabra de Dios, lamentablemente, vamos a tener problemas. Ya está habiendo problemas en Europa, en Estados Unidos y en otros países de América. En Alemania, en Canadá. Y pronto lo tendremos acá también. Y algún día vamos a tener que decidir si perdemos nuestros beneficios, perdemos nuestro trabajo, perdemos nuestra libertad por obedecer a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que tenemos que prepararnos para esa época, ¿no? Muchas veces se enseñó y... No, hermano, queda tranquilo que no vamos a pasar por la gran tribulación. Puede ser que no pasemos por la gran tribulación. Pero por estas cosas. Pero por estos principios de dolores, sí. Y esto es una tribulación. Y es una tribulación que ya tuvo y ya tiene la iglesia. Porque hoy, en otros países, hay cristianos muertos, encarcelados y perseguidos por su fe. No es que es extraño. La iglesia de Irán es la que más perseguida, la que más está creciendo en todo este tiempo. Bueno, la iglesia de China, la iglesia de Rusia, la iglesia de Corea del Norte. Lo que está escuchando que muchos que sigo ahí justo por las redes sociales, así gente que está sirviendo en Irán, que los pastores que dice que muchos musulmanes obviamente se está presentando Jesús en sueño, o mismo están cansados. O sea, cada vez que cuanto más se meten en la religión, dicen esto no tiene sentido. Bueno, porque indudablemente... ¿Y quién es ese Jesús?
y van encontrando. Pero vos fíjate que la religión de ellos les enseña que cualquiera que va contra su religión es un enemigo y hay que matarlo. Eso le enseña su religión. O sea, cualquiera que no profese su religión es digno de muerte. Entonces, en los países musulmanes, si vos no sos musulmán, o sos musulmán o te matan. Así es. No es muy agradable. No hay muchas opciones. San Pablo decía, ¿no? Ahí armados de la armadura de Dios. Sí, armémonos del mismo pensamiento que tuvo Jesús. Jesús, por obedecer, llegó hasta la muerte. Amén. ¿Estaremos dispuestos a llegar hasta la muerte? Por eso el escritor a los hebreos le dice, aún no habéis obedecido hasta la sangre. Claro. Estaban sufriendo ellos, pero todavía no habían llegado a la muerte. Pero otros sí. A través de la historia, una de las iglesias que tanto me recuerda, ¿no?, es la de Esmirna. Sí. ¿Cómo sufrían esa gente? Bueno, pero ¿qué le dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte. O sea, si tenés que dar tu vida, dala tranquilo. Y yo te daré la corona. Claro. Qué tremendo, ¿no? Y dice, quizás este mundo te puede quitar la vida natural, pero la segunda vida, esa está garantizada, quédate tranquilo, ¿no? Por eso a mí me preocupa cuando yo veo predicadores que predican que todo va a mejorar, que todo va a estar bárbaro, que todo... Ayer o antes de ayer estaba leyendo una noticia que ya están diciendo que el mundo no va a volver a ser como era, que esta pandemia marca un antes y un después, y que a partir de ahora viene otra forma de vida totalmente limitada y controlada por el Estado. Por el sistema. Que es el sistema del gobierno mundial. El anticristo. Que sabemos nosotros que es el sistema del anticristo, ¿no es cierto? Creo que escuchando todas estas cosas tenemos que alinearnos más que nunca a la voluntad perfecta de Dios a través de la palabra. Sí. Amar la palabra. Sí, y no a nosotros mismos. Muy bien. Bueno. Hasta acá llegamos antes de orar. Sí. Cris, si quedó algún saludo, también saludanos. Bueno, dale, vamos a leer los últimos saludos por el lado de Facebook que nos dejaron. En Delicias Katy nos decía, bendiciones hermanos, Dios los bendiga. Gracias. Maricel Guido, bendiciones hermanos, Dios los siga utilizando, gracias hermanos por enseñarnos la palabra. Amén. Juani Losego de Juárez, hola, Dios me los bendiga en este día tan especial. Francisco Daniel Bogado también nos dejaba un mensaje. Nos dejaba un mensaje, bueno, largo, después lo vamos a analizar. Juan Mingo también nos dice, los saludo con la paz del Señor, mis hermanos, y Dios los bendiga, Pastor Andrés. Así que bueno, en esos son todos los mensajes que nos dejaron, Juan, y bueno, nos despedimos, hasta el próximo martes. Amén. Así es, gracias Cris. ¿Oramos? Amén. Gracias, Padre Celestial, te damos por este tiempo en la cual nos permitiste compartir tu palabra, esta palabra que trae alegría y gozo a nuestro corazón, pero también asumiendo el compromiso por medio del amor eterno de Cristo manifestado en nosotros, de obedecer tu palabra. Señor, de que la palabra realmente sea el refrigerio y que nos impulsa en nuestro espíritu para transitar este tiempo que nos toca vivir. Señor, que sea tu palabra también la que llega a la vida de los corazones que aún no te conocen. El poder de tu palabra pueda quebrantar todo corazón duro y llevarlo a la obediencia a Cristo. Permítenos vivir en la perfecta voluntad tuya, Señor. Muéstranos por medio del conocimiento en la palabra, entender el camino y el compromiso y el propósito por la cual tú nos tienes en este tiempo, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. 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 Saludamos Sí. a esta que está acá. Estamos acá. No la había visto. Dios te bendiga. Muy bien. No, ahora estamos acá. Ahí estamos acá. Ahora sí, estamos ahí. Para allá, para acá, para allá. Estamos ahí. Vamos ahí, Andrés. Saludamos ahí. Nos vemos hasta la próxima, si Dios así lo permite. Dios los bendiga grandemente. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Bendición, hermanos. Nos estamos viendo. Amén.